Iglesia, Dios le bendiga. Amén. Parece que se escucha. ¿Está ahí el tema ya? Bueno, está bien. El tema, iglesia, que tenemos para hoy es viviendo para Cristo. Muchos tal vez se pregunten por qué me traen el tema si yo estoy en la iglesia. Pero quisiera llegar a ello. Leamos nuevamente Efesios. Abran su Biblia, por favor. Capítulo 5, versículos 15 y 16. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Se escuchó fuerte ahora. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Amén. Y aquí hay algo que quisiera inicialmente resaltar. Nosotros utilizamos muchas veces la palabra necio de forma errónea, porque uno entiende que necio es una persona molestosa, una persona inquieta, que buen dominicano molesta mucho, ¿verdad? Ahora, la Real Academia Española tiene un significado para esta palabra. El significado de necio es el siguiente: ignorante y que no sabe lo que podía o debía hacer. Es decir, es una persona de poco entendimiento. Y vemos que dice que no vivan como necios, que seamos sabios. O sea, necio es prácticamente el antónimo de sabio, para que tengamos. Ahora bien, ya leímos el texto, quisiera irme un poquito a lo que son los Efesios. Esta carta, escrita por Pablo, fue a la ciudad de Efeso. Esta ciudad era parte de Asia Menor, conocida hoy como Turquía, esa parte de Éfeso. Y ahora bien, podríamos decir dos cosas de este libro o esta carta. Podríamos decir que se divide en dos partes. Los primeros 3 capítulos se concentran más en una parte doctrinal, es decir, una enseñanza básicamente para la iglesia. Ahora, la segunda parte, que es donde más vamos a enfocarnos, es una exhortación de cómo debemos vivir siendo cristianos, ¿verdad? Ahora, también me gustaría resaltar 3 puntos de este libro. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y lo podemos ver en 3 versículos. El 3:1, que les voy a leer ahora, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque creo que es un poquito más entendible. Dice así: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. Ahí está totalmente claro de que él ya era prisionero. El 4:1, que también él lo menciona, dice lo siguiente: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y el último es el 6:20, capítulo 6, versículo 20 del libro de Efesios. Dice así: ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo de hacerlo. ¿Y por qué les traigo específicamente esto de Efesios? Porque, mis hermanos, si leen el libro completo, esta carta completa, se van a enterar de que, si bien es cierto que la primera parte, como le dije, era doctrinal, la segunda parte, que vendría siendo el capítulo 4 al 6, él nos exhorta a cómo vivir y vivir para Cristo. Nos damos cuenta de la forma en que él habla, con el júbilo, con la alegría, con tanta paz, pero él estaba encarcelado. ¿Seríamos nosotros capaces
de hacer lo mismo? ¿Seremos capaces nosotros de hablar libremente del Señor estando presos, encadenados? Esa es una pregunta personal. Ahora bien, ¿por qué el título? Viviendo para Cristo. Bueno, como ya saben, hoy es 17. Esa fecha no se me va a olvidar nunca. Gracias. Se acerca un nuevo año, ¿verdad? Ya estamos a 15 días del 1 de enero. Y con este nuevo año, nosotros siempre tenemos metas. Siempre. Eso es 1A. Muchas personas las escriben, otras personas las mantienen en su cabeza. Sin embargo, estas metas que nosotros tenemos, no es que sean malas. A veces nosotros queremos comprar un vehículo, una casa, formalizar una relación tal vez, tener una familia, a veces piensan en hijos, a veces piensan en cambiar de empleo. Y nada de eso es que está mal. Lo que está mal, mis hermanos y hermanas, es que muchas veces, para no decir siempre, sacamos a Cristo de nuestros planes. Y es lamentable. Y es aquí cuando a mí me llegan, cuando a mí me llegan algunas preguntas a la mente. ¿Quién es mi Dios? Y generalmente, cuando nosotros nos preguntamos esto, tenemos una respuesta muy similar. Todos tenemos la misma respuesta. Siempre decimos Cristo Jesús. Algunos dirán Dios, algunos dirán Jehová, dirán Jesús, pero nos referimos a lo mismo. Ahora, el yo creo no está mal, pero no es suficiente si no lo vivimos. Y aquí el detalle. Para hablar de los caminos del hombre, me gustaría que vayan a Proverbios 19, 21. Tengan su Biblia en mano, les aviso porque aquí se va a continuar leyendo la palabra. Amén. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Cheo, yo creo que está sudando el micrófono. Soy yo. Amén. Muchos son los planes en el corazón de una persona, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Amén. Y bien es cierto, muchas veces tenemos una lista de cosas que queremos lograr, pero a veces ni siquiera parecemos un cristiano. Porque no es que la lista de cosas esté en sí mal, vuelvo y le repito, pero tenemos la necesidad de incluir a Dios en nuestra vida. Dios no está solamente en la iglesia, Dios no está solamente cuando hablo con algún hermano, cuando hablo con el pastor, cuando hablo con algún amigo cristiano. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Amén. Ahora bien, por qué fui a Proverbios 19, 21? Porque muchas veces nosotros tenemos planes y no se nos dan. Los negocios quiebran, las relaciones se terminan, compro un vehículo y se me daña de una vez, me va mal en los estudios, me quemo, por ejemplo, etc. Y ahí es cuando nosotros vamos huyendo. Pero Señor, ¿y qué fue? Entonces tú te acuerdas de Él cuando te va mal. Pero en el momento de nosotros planear todo eso, ¿dónde lo incluimos? ¿Dónde lo incluimos? A ver. Les voy a leer ahora Proverbios capítulo 16, versículos 2 y 3. Amén. Quédense en Proverbios, por si acaso, de momento. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda al Señor cualquier cosa que hagas, y Él establecerá tus planes. Amén. Entonces, lo que yo digo, aunque ustedes vean que sale de mí, no me lo estoy inventando. Si queremos que nos vaya bien, tenemos la necesidad de incluir a Cristo en nuestras vidas. Amén.
Qué bueno que están diciéndome. En el mismo capítulo de Proverbios, vamos al versículo 9, 16:9. Es muy similar. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O sea, es constantemente que vemos cómo el ser humano tiene la necesidad de Cristo. Tenemos la necesidad de Cristo. Sin embargo, muchas veces ponemos excusas de por qué no vivimos para Él, excusas de por qué no le seguimos. Aquí yo tengo 7 excusas. La primera excusa, decimos que estamos ocupados. El día a día de nosotros, si bien es cierto, muchas veces es difícil. Tenemos el trabajo, algunos tienen hijos, estudios, algunas personas tienen las 3 cosas, muy difícil realmente. Y tenemos tanto tiempo en nuestro día a día que nos olvidamos de Él. O decimos, estoy ocupado, no puedo. ¿Tú fuiste a la iglesia? No, mira, no fui. Me quedé haciendo una clase, o tuve que trabajar otra vez, o cualquier otra cosa, un invento, me quedé con los niños. Pero mis hermanos, si vamos al Génesis, no es que vayan realmente, pero pueden ir. En la creación del mundo, ¿en cuántos días se creó el mundo? ¿Y qué pasó el séptimo día? Si el Señor descansó, el Señor que es perfecto, ¿por qué nosotros no? No le estoy diciendo que falten al trabajo, no le estoy diciendo que falten a la universidad, pero tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en un horario normal como el mío, de 8 a 5, me voy a meter entonces a la universidad de lunes a viernes o de lunes a sábado, el día completo. ¿Cuándo descanso? Y no solo eso, ¿cuándo le dedico yo tiempo a Cristo? ¿Cuándo? ¿Los domingos nada más? No se puede. Quisiera que leyéramos Santiago. Vayan a Santiago. Yo le dije que iban a tener la Biblia en mano. Ténganla en mano. Santiago 4, a partir del versículo 13. Amén. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Y esto es muy similar a lo que les acabo de decir. Nosotros vivimos nuestro día a día pendiente de nosotros mismos. Y básicamente ahí vemos el origen del si Dios quiere. Ahí básicamente está el origen. Y mis hermanos, no está mal, vuelvo y le repito y seguiré repitiéndole, no está mal que hagamos nuestros planes, está mal que no incluyamos a Dios en nuestros planes. Amén. Segunda excusa, lo olvidamos con las cosas de este mundo. Vayamos ahora a Deuteronomio 8, 19. Amén. Amén. Dice así, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y muchos dirán, ¿y qué tiene que ver eso con que yo lo olvido? Precisamente eso. Muchos de nosotros hacemos dioses a esto. Amén. Es cierto, hermanos.
¿Ustedes saben cuánto tiempo uno le dedica a un celular? Hay aplicaciones que nos dicen el tiempo que tardamos en cada una de las aplicaciones. Un día yo la agarré y vi 3 horas en WhatsApp. 1 hora y media creo que era en Instagram, no recuerdo. Etcétera, etcétera. Si yo sumo ese tiempo, que no es que esté mal que uno hable, pero mis hermanos, en Instagram por lo menos yo no hablo. Yo me la paso viendo reels de cosas tal vez hasta sin sentido. Yo lo admito. Mala mía. Mis hermanos, nosotros le dedicamos más tiempo a estos aparatos que al Señor. La mayoría de aquí, si no ha visto Netflix, creo que también sabe lo que estoy hablando. Hay gente que se tiran su tanda de películas. No, perdón, de series. Y comienzan mirando series. No, que esa serie me tiene a mí atrapado. Voy por el capítulo 8. ¿Y cuándo empezaste? Empecé hoy. Y sí, es verdad, hermano. Yo lo he hecho también. Sí, yo lo he hecho, yo lo admito. Mal por mí, pero lo he hecho. Y estas son las cosas, mis hermanos, de este mundo que hacen que nos olvidemos de Él. ¿Por qué no tomamos la mitad de ese tiempo y se lo dedicamos al Señor? La mitad. No le estoy diciendo a usted que las 4 horas que usted dura en redes sociales la tome leyendo la palabra y orando. Ahora, si puede, hágalo, ¿eh? Muy bien si lo hace. Pero tenemos que dedicarnos más a Él, buscarle. Esa necesidad es de todos. Amén. Tercera excusa. Estoy pasando por un mal momento. Muchas veces nosotros, con nuestro día a día, que estamos ocupados, a veces llega un problema, llega la enfermedad, mucho trabajo, cansado, dolores de cabeza, en la tripa, etc. Ahora vamos a Mateo 11, capítulo 28. Mateo 11, perdón, versículo 28 al 30. Muchos ya lo conocen. Cuando lo tengan puede decir amén. Amén. Mateo 11, 28 al 30. Amén. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces, esta es la tercera excusa. Ustedes están viendo que de momento todo lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, el día a día, las excusas, tienen respuesta. No hay necesidad de uno decir que no voy a la iglesia porque no puedo. Son excusas. Son excusas. Otras de ellas, Dios no me perdonará. Algunos tenemos la creencia que somos tan pecadores, que somos tan malos tal vez, ahí yo no me quiero incluir, que Dios no nos va a perdonar. Vayamos a Romanos 5, versículo 8. Amén. Amén. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que en cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No solo Él nos perdonó, mis hermanos, de nuestros pecados. No solamente eso, Él murió por nuestros pecados. Y aún así tú crees que Él no te va a perdonar. Ven a Él. Ven a Él. Verás que tu vida va a cambiar. Siguiente excusa. Ya yo soy bueno y no hago mal a nadie. Para ello quiero que vayamos a Efesios, capítulo 2,
versículo del 8 al 9. Amén. Dice así, capítulo 2, 8 y 9. Dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántas personas nosotros vemos por ahí haciendo obras? Digo así entre comillas porque está la cámara. Muchas veces esas obras que hacen son falsas. Y aun siendo ciertas, mis hermanos, no es suficiente. El hecho de nosotros creer que somos buenos no nos hace a nosotros competentes en nuestra propia prudencia. Nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Tenemos esa dependencia de Dios. Y si aún usted cree que puede solo, pues míralo ahí. Usted por su propia vía no puede ser salvo. Amén. Para que no se gloríe, exacto. Y es precisamente eso. ¿Cuántas personas nosotros no vemos haciendo allante, fantameando, como decimos nosotros? No, mira, yo le regalé a fulanito un carro. Digo, si usted puede, hágalo. Amén. Si puede, hágalo. Haga la obra. Pero no lo haga pensando que usted va a ser salvo por esa obra. Ni lo haga por humillar a la persona, porque a veces hacemos eso, mis hermanos. A veces regalamos la cosa para que el otro vea que yo tengo. Y eso no está bien, mis hermanos. Le estamos humillando de esa forma. Así que no creamos que nosotros somos buenos. No somos lo suficientemente buenos como para llegar a ser salvos. Necesitamos de Dios. Sexta excusa. Y a mí me va a picar un poquito porque yo era parte de ella. Tal vez de otra, pero se me pasó decirlo. Dice así, ya yo voy a la iglesia. Ya yo voy a la iglesia. ¿Qué yo necesito? Ya yo voy a la iglesia. Y mis hermanos, no está mal ir a la iglesia, está excelente. Incluso la palabra dice en Hebreos 10:25. Si quieren lo pueden buscar, pues lo voy a leer inmediatamente. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros solamente hacemos la primera parte, venimos a la iglesia, pero nos olvidamos de la otra parte que dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No es suficiente, mis hermanos, estando aquí. Como mi hermano mencionó hace 2 semanas ya, de aquel ministerio tan famoso de los calientasillas, ¿verdad? Yo también era parte de eso. Y si él era el presidente, yo tal vez era el vice. Ustedes se ríen, mis hermanos, pero yo estaba a un punto de que yo entendía que con ir a la iglesia era suficiente, que con diezmar era suficiente, que compararme cuando se adoraba aquí al Señor con canciones era suficiente. Pero Dios no está solamente en la iglesia. Amén. Hay muchas personas necesitando del Señor y nosotros lo guardamos para nosotros. La salvación, mis hermanos, que nosotros tenemos, ¿verdad? No la podemos guardar. Hay personas allá, en todo el mundo, mis hermanos, hay vecinos, hay familiares de nosotros que tienen esa necesidad de Dios. Y nosotros creemos que es suficiente con venir a la iglesia. Sí, claro, venga, es necesario. Pero no nos quedemos ahí. Séptima y última excusa. No lo necesito. Yo no sé, esa posiblemente sea la peor. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. 3:5, sí. 2 de Corintios 3:5.
Amén. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Aún así creen que no lo necesitan? Yo sé que en esta iglesia no. Yo sé que en esta iglesia nunca fuimos así. O si fuimos así, ya fuimos renovados, fuimos transformados. Amén. Pero sí, mis hermanos, hay personas que creen que no necesitan del Señor. Y no necesariamente son aquellas personas llamadas ateas, sino aquellas personas que entienden que hay un Dios. Y ya. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Dicen eso muchas veces. ¿Y qué tú crees del Señor? No, que Él está ahí. Que hay muchas cosas que suceden y Él está ahí y eso. Yo creo en Dios. ¿Y cómo tú vives tu día a día? Uno se pregunta. Y mis hermanos, ellos te podrían detallar su vida completa y no vemos a Dios ahí. Y a veces nosotros, dentro de nuestras debilidades, vemos que a esas personas le va bien y tal vez a nosotros no. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué, mi Dios? Pero mis hermanos, tengan consciente que esas personas tendrán su recompensa y no es bueno. Y que también nosotros estamos siendo formados. Y no hay forma de que nosotros, valga la redundancia, seamos formados si no hay una transformación. ¿Qué pasa con la persona que pide paciencia? Se le va a dar una prueba. Se le va a dar una prueba fácilmente. Si yo pido paciencia, pues yo ni me imagino que me va a suceder. Yo soy una persona que realmente, algunos creen que sí, yo no tengo tanta paciencia. Y yo sí le he pedido al Señor, lo admito, que me dé paciencia y no es fácil. No es nada fácil. Amén. Esa era la séptima y última excusa. Ahora vamos con razones para seguirle. Y hay muchas, pero yo quisiera que viéramos la siguiente. La primera es su sacrificio. Vayamos a Romanos 5, versículo 6. Si se fijan, mis hermanos, todos estos versículos que hemos leído, de cierta manera están relacionados. ¿En qué? En la necesidad que tenemos todos, independientemente de nuestra naturaleza, de que necesitamos del Señor. Romanos 5, 6, dice así: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Ni siquiera dice por nosotros, dice por los malvados. Yo no tengo ni que preguntarle a ustedes por qué, porque creo que ya saben, ¿no? ¿Por qué dice por los malvados? Y mis hermanos, ¿ustedes se imaginan sacrificarse por otro? La mayoría de los padres dirán que se sacrificarían por sus hijos, pero ¿se sacrificarían ustedes por otra persona? O peor aún, ¿sacrificaríamos a nuestro hijo? Su sacrificio fue tan grande, mis hermanos, que por ello nosotros estamos aquí. Amén. No se me duerman. Ahora, otra razón que quisiera resaltar. Vayamos a Marcos 1:15. Yo la titulé como el tiempo se acerca, esa razón. Amén. Dice así: se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Cuando dice que el reino de Dios está cerca, muchas personas se piensan, ¿pero y cuándo es que viene? Bien es cierto que en la palabra dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo hace el ladrón en la noche? Uno ni cuenta se da. Así me robaron a mí los espejitos, yo ni cuenta me di. Imagínense que el Señor
haga eso, mis hermanos. Que en cualquier momento Él llegue, estaremos preparados. Tendremos nuestra vida realmente centrada en Cristo. Y yo hago esa pregunta tal vez en plural, de la primera persona, pero yo me la hago a mí mismo, porque hay muchas cosas de mi día a día que no son de acuerdo con esto. Hay muchas veces que yo no estoy viviendo para Cristo. Y si bien es cierto que nosotros pecamos y nos arrepentimos, tampoco deberíamos estar pecando constantemente en lo mismo, porque entonces no hay un arrepentimiento real en nosotros. Tenemos que vivir esta palabra, mis hermanos. La otra razón, Él no quiere que nadie se pierda, mis hermanos. O sea, Él dio su vida por todos nosotros, mas sin embargo, no es pensando que se va a salvar nada más la iglesia comunitaria que fale, o que se van a salvar de todas las iglesias. Todos aquellos, como ya les mencioné, que están allá afuera, Él también quiere que se salve. Y para ello vayamos a Juan 3, y no el 16, 3:17. Él no quiere que nadie se pierda, lo titulé así. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Una frase que nosotros decimos muy a menudo para referirnos al conjunto de personas, nosotros decimos todo el mundo. Todo el mundo. Y lo vemos aquí. Dice que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Y quién es el mundo, mis hermanos? No es la tierra, no los árboles, no es la naturaleza que tenemos aquí alrededor, no son los animales. Se refiere a nosotros, mis hermanos. Se refiere a nosotros. ¿Cuándo será, mis hermanos, que nosotros verdaderamente valoraremos su sacrificio? Estar aquí es bueno, es muy bueno. Pero tenemos una necesidad, mis hermanos, que a veces queremos taparlo, como que no le necesitamos. Yo, de las 7 excusas que vi, yo fui parte como de la mitad, honestamente. Y no me enorgullezco, ¿no? Pero me alegra saber que esas excusas no deben ser más excusas. Yo di 3 razones, pero hay muchas más de ahí. Pero con tan solo nosotros saber que Él nos amó a nosotros primero, ¿cuál es la necesidad, señores? Mis hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a decir que no puedo porque el trabajo no me deja? Que se me hace difícil porque tengo a los niños. Traiga a los niños a la iglesia también. Amén. Traigan los niños a la iglesia también, que escuchen el mensaje. Si son muy pequeños para ellos, aquí también se le da clase a los pequeñitos, los domingos. Esta necesidad, mis hermanos, es real. Y no es que yo no la tenga, yo sí la tengo. Yo estoy seguro que necesito de Él. ¿Lo están ustedes? Porque ciertamente nuestro día a día ha cambiado. Nosotros, cuando iniciamos una doctrina, generalmente nos dicen las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Realmente cambiamos? Tal vez lo único que cambiamos es que ahora vamos a la iglesia. Ya ves. Tenemos que aprender, mis hermanos. Tenemos que valorar el sacrificio
tenemos que entender que el tiempo se acerca. Y sí, tal vez no sea hoy, tal vez no sea mañana, tal vez no sea en un mes. Pero como ciertamente no sabemos, tenemos que prepararnos. Esta necesidad es real, no es solo mía. Todos necesitamos de Él. Vuelvo y repito, seguiré repitiendo. Y ya para cerrar, quisiera que vayamos a Mateo 16, 26. Yo voy a cerrar con una pregunta, porque realmente es usted mismo que se debe contestar eso. No es para que lo haga aquí. Así que vayamos a Mateo 16, 26. Amén. Dice así, mis hermanos y hermanas, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dar al hombre por su alma? Es increíble, mis hermanos, que nosotros a veces teniendo la palabra, no la escudriñamos. Nuestra vida está llena de incógnitas. Hay muchas cosas que no sabemos, pero es que las respuestas están aquí. Y no queremos escudriñar sus escrituras. No queremos orar, no queremos acercarnos a Él, pero su palabra dice, orad sin cesar. ¿Cuántas veces nos acercamos a Él en el día? Yo también pasé por eso. Yo fui de esas personas que salía al trabajo y en el camino cuando me montaba o llegaba al trabajo ya a las 8, de haberme levantado a las 5:30, yo decía, ay, pero yo no me acerqué a Dios. Tenemos que cambiar esa forma en nosotros. Si nosotros decimos que se nos olvida orar, pongamos un horario, pongámosle una alarma. Aprendamos a usar celulares para otra cosa que no sea WhatsApp. Amén. Qué bueno que están atentos. Y vuelvo y les leo esto para que usted, en la tranquilidad de su hogar, lo piense. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les siga bendiciendo. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has permitido, Señor, en este mensaje. Te pido, mi Dios, que todo, mi Dios, lo que haya salido de mí y no de ti, tú lo quites en cada una de esas personas, mi Dios. Que solo permanezcan en ellos tu palabra, Padre amado. Que este mensaje, mi Dios, no sea uno más. No sea para olvidarlo, mi Dios. Que sea para vivirlo. Tenemos que vivir para ti. Tenemos esa necesidad diaria, Padre amado, de estar contigo. Y no lo valoramos, mi Dios. Nuestra vida es mejor contigo. Nuestra vida ciertamente es mejor contigo, mi Dios. Tenemos, mi Dios, que aprender a valorar tu sacrificio. A entender, mi Dios, que tú nos amas. Pero que si nosotros no vamos a ti, no hay manera de ser salvos. Que nuestros planes, mi Dios, no de cada año, de cada día, tú seas el centro. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que tú has permitido, mi Dios, ha sido tú. Bendice, mi Dios, esta iglesia. Bendice a cada uno de nosotros. Que estas palabras permanezcan en nosotros, mi Dios. Yo te lo pido, te lo pedimos. En el nombre de tu amado Jesús. Amén.